Le escuchamos, asambleísta. Buenas tardes. Aló. Hola, presidente. Buenas tardes. ¿Me escucha? Le escuchamos, asambleísta. Buenas tardes. Buenas tardes, colegas asambleístas, ciudadanía que nos sigue a través de los medios legislativos. Quiero empezar uniéndome con las palabras de sentir hacia el fallecimiento tanto del padre de nuestra querida compañera Liliana Durán y la madre del presidente de la Comisión de Salud a la cual pertenezco, doctor William Garzón. Mis más sentidas condolencias, resignación, fortaleza y fuerza en estos momentos difíciles. De la misma manera, a toda la ciudadanía que en estos momentos pues está velando a un ser querido por falta de atención médica, por falta de vacunas y por estas políticas indolentes del gobierno que ya fenece, afortunadamente, y esperemos que venga el nuevo pues a cumplir con su deber con la ciudadanía. Estimados compañeros, he escuchado las intervenciones de cada uno de ustedes, pues me llama la atención la intervención de el asambleísta Ron, entre otros, y empiezo aclarando que la Revolución Ciudadana ha sostenido la dolarización, utilizando principalmente tres estrategias macroeconómicas que son: la primera, el sostenimiento de la masa monetaria, que se obtiene impidiendo la salida de dólares del país, y de ahí el impuesto que lleva ese mismo nombre, impuesto a la salida de divisas, así como las barreras arancelarias a productos suntuarios o que afectan a nuestro sistema productivo interno, equilibrando de este modo las balanzas comerciales y de pagos. Solo con dólares en los bolsillos de todos los ecuatorianos se puede sostener la dolarización, y eso es una realidad, no es un discurso. Hay una diferencia abismal entre decir y hacer, pues mientras la banca y otras élites dicen querer sostener la dolarización, pero sacan su dinero del país, ¿qué es lo que realmente pone en riesgo la dolarización? Pero a eso me referiré más adelante. La segunda estrategia macroeconómica que efectuó la Revolución Ciudadana fue la redistribución de la riqueza. Cualquier Estado nacional tiene como característica básica ser un redistribuidor natural de la riqueza del país, pues los impuestos que recauda de los ciudadanos que se comprometen con el desarrollo del país son distribuidos en sueldos, salarios, adquisición de insumos y servicios que proveen de salud, educación y seguridad a la ciudadanía entera. Se me viene a la mente aquellos videos de los discursos grabados de uno de los presidentes ejemplares de nuestro país, como es el ya fallecido Jaime Roldós Aguilera, quien en sus discursos elocuentes manifestaba precisamente: hay un grupo de empresarios honestos y comprometidos con el desarrollo de nuestra nación, con quien me honro en trabajar, pero hay otro grupo que ve al Estado como instrumento para enriquecerse vía política pública, a quienes se les debe detener en el avance de su codicia. Palabras tristemente vigentes desde aquel entonces, en donde se encuentra en conflicto que como grupo político la Revolución Ciudadana ha tenido que afrontar estos 4 años. Y la tercera estratégica macroeconómica que se efectuó es la aceleración del consumo a través de garantizar el empleo y de la fijación de sueldos dignos, donde la remuneración básica unificada pasó de $170 en el año 2007 a $366 en el año 2016, con procesos inflacionarios mínimos que permitieron el incremento en el consumo y por ende el trabajo. En otras palabras, personas que por su nivel de experticia en diferentes áreas del trabajo público, como fueron los médicos especialistas, para el año 2016 alcanzaron un sueldo aproximado de $1,676. Por ejemplo, ellos podían
en ese entonces, pues endeudarse y adquirir una casa digna, un departamento digno, activando así todo el sector de la construcción, que es uno de los que más empleos genera. Por eso, insisto, las empresas se activan frente a las necesidades del consumo. Ahora, en el gobierno del señor Moreno, fueron eliminadas estas 3 estrategias de sostenimiento de la dolarización, pues se bajaron los impuestos, concentrando la riqueza en pocas manos, especialmente en el sector especulativo financiero, con la mal llamada ley de apoyo humanitario. Se bajaron los sueldos, disminuyendo la velocidad de circulación del dinero, y el discurso del Estado obeso no hace otra cosa que despedir indiscriminadamente a funcionarios públicos. Por ende, se destruye la capacidad de consumo y no se genera empleo, solo deuda, acumulación de capital en pocas manos y salida del dinero del país que pone en riesgo la dolarización. Lo extraño es que este cambio de estrategia de sostenimiento de la dolarización ya lleva 4 años, asambleístas y ciudadanía, habiendo perdido como plan de gobierno en estas elecciones del 2017, justamente como propuesta del que en su tiempo era candidato el señor Lasso, hoy presidente electo. Pueden ratificar o verificar el argumento, si bien la historia de las votaciones de esta Casa Legislativa así constan en las actas, donde las leyes a las que hago referencia se califican con los votos de la bancada de Creo, en teoría, opositores al señor Moreno, lo que en la práctica son lo mismo. A este cambio de estrategia es lo que en nuestra bancada se llama traición, y lo único que ha logrado hasta ahora es inducir a una crisis sistemática que ha beneficiado al sector de la banca, pues durante la pandemia, no solo que todos quedamos endeudados, sino que adicionalmente, en el proceso de renegociación de créditos, nuestros montos de pago final, en el mejor de los casos, ha subido en un 30% y en otros, queridos compañeros, sobrepasan el 50%. Hasta aquí la impresión de que el gran ganador de esta estrategia de la política pública es el sector especulativo financiero, pues al aumentar plazos también aumentan ganancias vía interés, pero claro, eso sería si no existiera el riesgo de que un gran número de personas no cancelen los créditos, pues debido a la pandemia y a la estrategia de la política pública implementada en los últimos 4 años, las personas tienen problemas para cubrir sus obligaciones, ya que es difícil hacerlo sin trabajo o con sueldos reducidos. Pero tranquilos, para eso hay la ley de la defensa de la dolarización, el gran invento cuántico que hace que las reservas de libre disponibilidad garanticen los depósitos de los cuentaahorristas en lugar del capital del dueño del banco. Y para esto, que quede clarísimo, procedo a citar textualmente los cambios en el artículo 33, en su parte pertinente dice: primer sistema, en el pasivo de este sistema se registrarán las especies monetarias nacionales acuñadas por el Banco Central del Ecuador que se encuentren en circulación, los títulos del Banco Central o llamados TBC, a los que se refiere el artículo 126 de este código que se le pretende reformar. Cualquier otra obligación directa con el público y los depósitos de las otras sociedades de depósito que comprenden bancos privados, mutualistas, cooperativas de ahorro y crédito, bancos públicos con depósitos a la vista. Estos pasivos deben ser cubiertos en un 100% con los activos de reserva internacional. A un país endeudado, con esta propuesta de ley, si se llega a aprobar, la única manera que le queda para responder a sus obligaciones es con sus bienes, y de ahí que se siente ya un aire privatizador, sumamente tóxico en cumplimiento de la receta del Fondo Monetario Internacional, que no son otras cosas que vienen por la banca pública, donde la cereza del pastel es el Banco del Pacífico, pero también vienen por la banca privada, contra los segmentos 4 y 5 de las cooperativas de ahorro y crédito, pues aquí pretenden destruir la economía popular y solidaria. Siempre me parecen contradictorios los discursos de la derecha oligarca de nuestro Ecuador, que dice defender el emprendimiento,
pero ya en el poder lo único que hace es monopolizar el mercado y especular. Y si para eso es necesario quebrar pequeñas empresas, lo hace sin remordimiento alguno. Adicionalmente, llama mucho la atención que un país dolarizado y en un proyecto de ley que dice defender la dolarización, se hable de una ley que contradice su título, defensa de la dolarización. La dolarización depende del flujo de dólares que ingresan y salen del país, sea esto en manera positiva. Esta ley anula instrumentos para que se regule la cantidad de dólares que los bancos deben mantener en el Ecuador. Asimismo, anula la regulación sobre los dólares que deben ingresar al país por concepto de exportaciones. Esta ley busca la liberación de la regulación sobre las tasas de interés y las comisiones que los bancos cobran a los ciudadanos. Cuando, por ejemplo, nos cobran por imprimir un pequeño papel con el estado de la cuenta de uno, girar un cheque o hacer una transferencia. Es la ley de defensa de los privilegios de la banca privada. Así es como realmente debería llamarse este proyecto perverso para el país. Esta ley prohíbe los créditos del Banco Central del Ecuador al sector público, pero permite los préstamos, ahí sí, a la banca privada. Esto fue el origen del salvataje bancario en los años 90. La Junta Monetaria aprobó créditos para la banca privada que jamás fueron recuperados y nos costaron la moneda nacional. Inconsistencias hay por todas partes y al tratar de aprobar este desastre de proyecto de ley en el gobierno de Moreno, considero que tiene más que ver con el ciudadano de la imagen del, o con el cuidado, perdón, de la imagen del señor Guillermo Lasso, que con la inmediata necesidad para el país, pues ya lo tiene y en realidad esta es su ley. O veamos si la bancada de Creo hoy vota en contra de esta propuesta o la impulsa. Adicionalmente, el tiempo, así como las actas de esta Casa Legislativa, también demostrarán si cambia o no la estrategia de gobierno implementada durante estos 4 últimos años, que para decir, en mi criterio, sería muy importante que no siga los mismos pasos de este gobierno que ya fenece. Como dije, esta ley solo asegura intereses económicos de un grupo específico de banqueros que quieren apoderarse del corazón financiero del país, privatizando el Banco Central, y eso violenta el artículo 303 de la Constitución, que en su parte pertinente establece la formulación de las políticas monetaria, crediticia, cambiaria y financiera. Es facultad exclusiva de la función ejecutiva y se instrumentará a través del Banco Central. Por lo tanto, la función ejecutiva es la parte constitutiva del Estado, así como el Ministerio de Finanzas es el instrumento para aplicar la política fiscal, por lo que sería ilegal tener un cuerpo colegiado ajeno al Ejecutivo para, con ello, pues, buscar aún más, tener que liderar lo Asambleísta que Wamba, por favor, le pido vaya concluyendo su intervención. por favor. Y peor aún, con una desfachatez, el que los representantes del Ejecutivo, a la Junta, que tenga voz y no voto. Por favor, un poquito de coherencia y respeto al patrimonio de los ecuatorianos. Ley que también contradice el artículo 232 de la Constitución, que prohíbe que los órganos de regulación, como lo sería la Junta de Política Monetaria, se integre por los representantes a ser regulados, en este caso los banqueros. Y para concluir, presidente, gracias por estos minutos, la normativa es claramente inconstitucional, pero sobre todo de malas entrañas en todo su contexto, y en este sentido no puedo estar de acuerdo con un documento que coloca de garantes de los depósitos de los ahorristas a los ciudadanos, que da la impresión de ser un instrumento de desdolarización más que de protección de la dolarización, y que entrega en bandeja de plata la economía nacional en manos de los especuladores financieros. Por lo tanto, en defensa de la economía del Estado ecuatoriano y por el bienestar del mismo, este proyecto de ley no debe ser aprobado, más aún cuando estamos a pocos días de que se termine este periodo legislativo y así casi a un mes de que se termine el peor gobierno de la historia. Por esa razón,
pido por el pueblo ecuatoriano el archivo de esta desastrosa propuesta de ley, y quienes lo aprueben deberán ser declarados como traidores de la patria. Gracias, presidente y ciudadanía. Esa era la intervención del asambleísta por Pichincha, Nancy Wamba. Asambleísta, buenas tardes. Y ahora mismo el presidente encargado de dirigir esta sesión, el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, otorga el uso de la palabra al asambleísta Henry Cucalá. Colegas legisladores, muy buenas tardes.